Muy bien, ya está creado el espacio para el producto académico. Tengan la amabilidad de colgar su producto académico y luego empezamos con las exposiciones. Profesor, disculpe que interrumpa un ratito la clase. La delegada me ha escrito y me ha dicho que recién está llegando a su casa porque ha estado atorada en el tráfico. Como la estuvo llamando, le envié mensaje y ya se está uniendo. Atenea ya llegó, ya la veo ahí en algún lugar. Noches, doctor. Vayan registrando su producto académico que van a exponer y luego yo entro a complementar. Listo. Club de Dogmática. Levanten la mano los miembros del Club de Dogmática, por favor. Solo han llegado Atenea, Débora y Carla. Juan Carlos. A ver, voy a escuchar a Débora Lisset. Adelante, Débora Lisset.
Débora, disculpe, profesor. Débora, si quieres te apoyo compartiendo el Canva. Sí, por favor, no tengo buena señal de internet ahorita en mi casa, perdón. Necesito escuchar. Ya. Con mi club, que es el club. La otra. Las siguiente. Bueno, en este caso nos tocó hablar sobre la estructura de obligación, el presupuesto, elementos y requisitos, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo comprendemos a la parte de los presupuestos, no? Los presupuestos se entenderían como unos antecedentes de la relación jurídica obligatoria, ¿no? Dentro de estos va dentro lo que son los sujetos, objetos y las causas. Por otro lado, también está, como lo hemos señalado en ese pequeño esquema del Canva, los elementos, los cuales pues lo hemos considerado como grupo como los componentes en lo que hemos averiguado de la relación, elementos de la relación jurídica obligatoria. En siguiente diapositiva, por favor, Carla. Bueno, en el caso de presupuesto, lo que pudimos conseguir en cuanto a doctrina fue del doctor Juan Espinosa, en el cual, pues, en este primer la relación jurídica obligatoria, que vendría a ser la persona titular y que tiene la ventaja activa dentro del crédito. Y también estaría pues lo que es el, el deudor, que vendría a ser la persona que está en una desventaja, ¿no? Del crédito. Por otra parte, también dentro de esta doctrina del doctor Espinosa tenemos al objeto, ¿no? El objeto vendría a ser el contenido de la obligación. En lo que pues se entiende también es que es aquello que se debe entregar o realizar, ¿no? Y pues puede ser de diferentes tipos, ¿no? En primera parte está la prestación de dar, la cual es dar o brindar una cosa o derecho, ¿no? La prestación de hacer, que vendría a ser, por ejemplo, cuando se requiere que el deudor realice una actividad específica, ¿no? Un ejemplo que usted también brindó en la clase es como prestar un servicio, ¿no? Y de ahí también está la prestación de no hacer, la cual vendría a ser aquella que obliga al deudor a abstenerse de realizar una acción que en este caso pues podría afectar al acreedor. Bueno, en la causa vendría a ser el motivo jurídico, el cual pues vendría a justificar la existencia de la obligación y y es el porqué de la relación jurídica obligatoria y la cual debe ser lícita, ¿no? Y esta se clasifica en causa fuente, que vendría a ser el hecho que da origen, y la causa social, pues, que persigue la obligación, ¿no? En estos ambos tienen que ser lícitos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Carla, siguiente diapositiva, por favor. Disculpen, estoy con mala conexión y se perdió un rato. Bueno, lo voy a decir, no sé si hay algún inconveniente que lo diga sin tener el PPT tan activo porque no me carga desde mi pantalla, doctor, disculpe mi internet malo. Bueno, en la siguiente parte del PPT trataba sobre, si no mal recuerdo, los requisitos de esta misma prestación, ¿no? En este caso, pues, según la doctrina que llamamos, consideramos a la prestación como un objeto de la misma obligación, ¿no? La prestación vendría a ser el objeto de la obligación. Es decir, pues que vendría a ser aquello que es debido por el deudor y aquello que pues el acreedor tiene que ser recibido al acreedor, no tiene que ser dado al acreedor. En esta parte, pues el objeto se considera el objeto de la obligación como siempre una conducta del deudor, ¿no? En esta parte pues entran 4 cosas, que son la posibilidad, la determinación y la patrimonialidad como requisitos de la propia prestación. En el caso de la posibilidad, se refiere a la posibilidad del objeto, por ejemplo, ¿no? Dentro de la doctrina que hallamos, pues según René de Monk, la obligación debe tener un objeto, ¿no? Y que por así decirlo, material que sea, no solo debe referirse pues a una cosa o a un derecho existente o a uno que debería existir, sino que se debe presentar dentro de una utilidad para el acreedor, ¿no? Y pues en esta existe una imposibilidad, la cual podría ser relativa o absoluta u originaria y subsiguiente, ¿no? Y luego en otro requisito de la prestación tenemos a la licitud del objeto, la cual, pues, por ejemplo, Manuel Alvaradejo lo señala como que existen 2 casos en que no es digna la protección, ¿no?, de la obtención del fin mediante la prestación jurídica obligatoria, ¿no? En este caso, uno de ellos sería cuando el fin en sí es jurídicamente rechazable y cuando no siendo rechazable el fin en sí es lícito, por así decirlo, quedar jurídicamente constreñido a satisfacerlo, ¿no? Dentro de esto también entra lo que es la libertad, que no se debería excluir dentro de en la materia o en la obligación. Como tercer requisito de la prestación está la determinación, ¿no? O determinabilidad del objeto, ¿no? En este caso, pues existen criterios para determinar la prestación, ¿no? El primero, pues, y más común criterio que se usa es que consiste en que las partes pacten de común acuerdo, lleguen a un pacto de común acuerdo. Y otra forma posible es sobre la base de elementos subjetivos y, bueno, al final, otra forma es mediante elementos subjetivos. Y, bueno, por último requisito de la prestación, ¿no? Como objeto de la obligación entraría lo que es la patrimonialidad de la obligación. Esto también explica de Monk, el cual expresa que la prestación pues debe tener siempre un valor pecuniario. Y pues en Kohler también habla sobre esto, que él de manera diferente, ¿no? Se habla de una negación a considerar lo moral debido a la dificultad de sanción, ¿no? En cuanto a bonos de daños y perjuicios como una sanción hacia el daño de la patrimonialidad, ¿no? Además, la patrimonialidad vendría a ser un requisito que trata sobre
lo que es, por así decirlo, susceptibles a la valoración económica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego tendríamos a Jesús Strush y Rafael Verdera, en los cuales pues hablamos de elementos de la estructura de la relación jurídica obligatoria, ¿no? En este caso, pues, en sujetos, pues, entran el acreedor y el deudor, ¿no? Como también lo mencioné al inicio. Estos, pues, que son los que pueden concurrir, o sea, puede concurrir a su vez varias personas en cada una de las posiciones, ¿no? En el caso, una va a ser activa y la otra va a ser pasiva. Prácticamente en eso se basa su relación. En cuanto al siguiente elemento que vendría a ser el objeto, trata de, pues, ¿no? El objeto vendría a ser la prestación, ¿no? La prestación o también comportamiento que el acreedor podrá exigir a su deudor, ¿no? Y este, pues, consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿no? Eso también está regulado, pues, en el artículo 1088 del Código Civil. Y como último elemento, dentro de esta doctrina está el vínculo jurídico, el cual pues señalaría una correlación entre el poder del acreedor y el deber del deudor, ¿no? Porque el poder del acreedor se basa prácticamente en recibir algo, en cambio el deudor tiene que dar algo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también hay otra clasificación de elementos, la cual señala Mario Castillo Freire, el cual pues dentro también incluye sujetos, también incluye el objeto, pero en este caso pues él señala extra al contenido patrimonial y a la exigibilidad como elemento de una relación jurídica obligatoria. Sujetos, otra vez vemos, ¿no? Deudor, acreedor, ¿no? Parte pasiva, parte activa. El deudor, parte pasiva, el acreedor, parte activa, ¿no? En cuanto a objeto, pues él también se coloca a la prestación, ¿no? Y este dice que la prestación va a ser desplegada por el deudor y que va a constituir en un dar o el hacer o el no hacer algo. Otra vez vendría a ser prácticamente esa misma concordancia con doctrinas anteriores. Y pues por último, los dos elementos extras que Mario Castillo Freire agrega es el contenido patrimonial, ya que pues él considera el contenido patrimonial que es aquel que implica que su prestación es susceptible de valorizarse. En cuanto a la exigibilidad, ¿no? Él lo pone como un elemento el cual pues puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación, ¿no? Y si digamos que en el caso que el deudor incumple con la obligación, pues puede exigirle judicialmente el cumplimiento, ¿no? Y pues si ello no se llega a dar, se tendría que dar de manera posible, ¿no? Una reclamación de una indemnización. Diapositiva, o creo que ahí termina, Carla. Bueno, estos requisitos los mencioné en la parte anterior. Bueno, son según lo que dice el doctor Álvaro Segarra, ¿no? Y bueno, acá está también posibilidad, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo imposible. Licitud, pues, ¿cómo se llama? Que tiene que ser legal, ¿no? A lo que se viene vinculado a realizar. La determinación que vendría a ser, ¿no? Valga la redundancia, la determinabilidad, ¿no? De lo que exige el autor o de lo que le puede exigir el acreedor al deudor, ¿no? En cuanto a cualquier prestación. Y la patrimonialidad otra vez se vería como la valoración, ¿no? En el ámbito económico. Siguiente diapositiva, Carla, por favor.
Bueno, ahora pasamos pues a la patrimonialidad del objeto y acá tenemos pues a otros dos autores. Tenemos a Antonio Silva Sánchez, que pues considera a la patrimonialidad del objeto, ¿no? Que este término pues hace referencia a lo que vendría a ser conjunto de bienes, derechos y deudas transmisibles, ¿no? En este caso, en estos últimos, ¿no? Que se menciona, habrán de ser susceptibles de una valoración económica, ¿no? Es decir, pues, ¿no? De una transformación pese a su diferente naturaleza. Y también tenemos a Felipe Osterling y a Mario Castillo Freire, ¿no? Otra vez, ¿no? En este caso, pues Felipe Osterling habla de que en el orden jurídico vendría a ser como el orden jurídico y social de un tiempo y espacio específico, el cual está encarnado por los tribunales de justicia que determinará cuándo una conducta justifica un sacrificio económico, pues para lograr la satisfacción, ¿no? De un interés. Y esto básicamente es lo que constituiría la patrimonialidad de la prestación, además. Siguiente diapositiva, por favor, Carlos. Bueno, y por último, tenemos dos términos más que agregamos dentro de la estructura de la relación obligatoria jurídica, que, bueno, está lo que es la licitud del objeto, que, bueno, se mencionó en el esquema, ¿no? En este caso, pues, dos casos, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que serían la existencia de dos casos en la que no es digna la protección de la solo existen dos casos en la cual no es digna la obtención de la protección del fin mediante lo que vendría a ser la prestación jurídica obligatoria, ¿no? Cuando el fin en sí es jurídicamente rechazable y cuando no siendo rechazable el fin en sí es ilícito quedar jurídicamente constreñido a satisfacerlo, ¿no? Y la posibilidad. Bueno, disculpen una vez más, perdón. En el cual pues solamente no tiene, por así que decir, referirse a una cosa o a un derecho, ¿no? Existente o que debería existir, sino que pues debe presentar una utilidad para el acreedor. Y eso es todo por la parte del Club de Dogmática, doctor. Disculpe los fallos de internet, más bien. Muchas gracias. Voy a pedirle el uso de la palabra al Club de Legislación y con eso cerramos para yo intervenir. Levante la mano, legislación. Solamente Matías y Eduardo. Bien. Matías, presenta, por favor. Un gusto. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede Sí. escuchar? Genial. Un momento, por favor. Se te escucha muy bien, Matías. Genial. Bueno, somos el Club de Legislación y vamos a tomar el tema que nos ha presentado usted. Enfocados en la legislación. Pero primero vamos a dar un pequeño repaso acerca de lo que son las obligaciones. Los integrantes del grupo. Ya está. Primero, para que haya una obligación, tiene que haber dos tipos de sujetos, uno activo y uno pasivo, para que así se dé la relación de la situación jurídica, que es a continuación. La situación jurídica es un vínculo obligatorio. Y voy a citar aquí a Austerlitz Parodi. El vínculo es un elemento inmaterial, es decir, puramente jurídico,
en el sentido de que por medio de la norma jurídica se establece un nexo entre el acreedor y el deudor, ubicándolos como polos opuestos en una misma relación jurídica. Esta relación se caracteriza y distingue de otras por las particularidades de este enlace que llamamos vínculo. Por ejemplo, estas obligaciones no pueden verse en un ámbito laboral. ¿Por qué no se puede ver en un ámbito laboral? Porque en lo laboral hay una relación de subordinación, que como vimos anteriormente, no existe aquí en las obligaciones. Esto se ve de igual a igual. Requisitos de las obligaciones. Ahora bien, según el artículo 140, noción de acto jurídico y los elementos esenciales, aquí vemos 4 elementos esenciales en el acto jurídico. La plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contempladas en la ley, objeto física y jurídicamente posible, el fin lícito y la observancia de forma que escrita bajo sanción de nulidad. Las obligaciones tienen como fuente principal a los contratos, si estos son considerados como un acto jurídico. Por lo tanto, debe requerirse por los requisitos establecidos en el artículo 140 del Código Civil peruano. Estos requisitos son fundamentales para la validez de cualquier contrato en el sistema jurídico peruano. Su cumplimiento garantiza que el contrato sea legal, válido y vinculante para las partes involucradas. Luego está el artículo 1351, que es noción de contrato. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. La importancia del consentimiento radica en que garantiza la autonomía de las partes y el respeto a su voluntad individual. Además, el consentimiento asegura que las obligaciones y derechos derivados del contrato sean legítimos y justos para todas las partes involucradas. Luego aquí vemos en el artículo 1358, contratos que pueden celebrar la persona con capacidad de ejercicio restringida. Es decir, personas que sean necesarias de no sé el término necesario, sí que lo llamaré un cuidador. Unas personas que tengan capacidades mentales restringidas o que tengan varias edad, una edad mayor, que sea difícil hacer este tipo de contratos. Primero, la primera cosa, disculpen. Primero dice en el artículo lo siguiente. La persona con capacidad de ejercicio restringida, contemplada en el artículo 44, numerales 4 al 8, celebrará contratos relacionados con necesidades ordinarias de su vida diaria. Como por ejemplo, encontrar una persona para que le limpie la casa. Luego está el objeto física y jurídicamente posible. Entendemos por física y jurídicamente posible su legalidad o licitud. Por físicamente posible, aquello que la gente puede realizar. El fin lícito, el fin del contrato no puede encontrar la ley. Uno puede contratar para hacer un sicariato, para hacer un tráfico de drogas, para un contrato para hacer cohecho pasivo o otros delitos contra el Estado. Luego está observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Todo acto jurídico y contrato deben revertir una formalidad mínima. En ambos casos es la manifestación de la voluntad exteriorizada. En el artículo 143, libertad de forma, cuando la ley no decide una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden exigir usar la que la juzguen convenientemente. Y el artículo 44 dice lo siguiente: forma ad probationem y ad solemnitatem. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba para la existencia del acto. Luego aquí podemos ver últimamente los presupuestos de las obligaciones. Los presupuestos, si bien no componen la estructura interna de las obligaciones, son necesarias para su estructuración. Estos presupuestos son 4. Capacidad de las partes, objeto de obligación, consentimiento de las partes y causa de la obligación. Capacidad de las partes. Según el artículo 42, capacidad de ejercicio plena, como lo tratamos anteriormente, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Objeto de obligación. Artículo 1354. Libertad contractual. Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativa. También se puede ver en la Constitución. Artículo 1356. Primacia de la voluntad de las contratantes. Las disposiciones de la ley sobre el contrato son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. Los artículos 1352 al 1362 del Código Civil regulan el objeto de las obligaciones, estableciendo los requisitos para que el objeto sea válido y determinable, así como los casos en los que el objeto puede ser lícito o imposible. Consentimiento de las partes. Artículo 1359. Conformidad de voluntad de las partes.
No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas las estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. Artículo 1141, manifestación de voluntad. Lo hemos visto anteriormente, así que voy a tocar la siguiente parte. Causa de la obligación. Es la fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones no es más que el conjunto de derechos jurídicos susceptibles de generar una relación jurídica obligatoria. Toda obligación debe provenir necesariamente de un hecho con virtualidad suficiente para crearla. Aquí en una cita de Austerlitz Parodi podemos encontrar: la causa como precedente de las obligaciones es externa al derecho de obligaciones. Nos referimos a la causa del contrato, es decir, a la llamada causa ocasional o motivo determinante del acto jurídico. El motivo detrás de la celebración de un acto jurídico es completamente irrelevante, ya que corresponde al ámbito íntimo o personal de la parte contratante. Bajo esta perspectiva, el motivo del acto jurídico no es relevante, ya que nadie puede entender las razones que llevan a una persona, a menos que se revelen a celebrar dicho acto jurídico. Luego seguimos en el artículo 1403. Obligación ilícita, obligación ilícita y prestación posible. La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La prestación en que consiste la obligación y el bien es que es objeto de ella deben ser posibles. Los artículos 1401 y al 1403 del Código Civil tratan sobre la causa de las obligaciones, definiendo este concepto y estableciendo los requisitos para que sea una causa lícita y válida. Terminamos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a Club de Legislación. Y muchas gracias a Club de Dogmática. Voy a proceder a hacer la retroalimentación y el desarrollo de los contenidos correspondientes al curso del día de hoy. Bien. Perfecto. Cuando hablamos nosotros de la estructura de la relación jurídica obligatoria, vamos a hablar primero de presupuestos, luego de elementos y luego de requisitos. Como muy bien ustedes lo han desarrollado, tanto en el Club de Dogmática como en el Club de Legislación, y entiendo también en el de Jurisprudencia y Problemática Social, vamos a entender nosotros que los presupuestos son los antecedentes a la construcción de la relación jurídica obligatoria. Estos presupuestos son sujetos, objeto y causa. Los sujetos son aquellos titulares de intereses que van a buscar ser satisfechos mediante el comportamiento de otros, es decir, el despliegue de cooperación humana. Si es que Atenea tiene una necesidad que luego la lleva a valorar un determinado bien como interés, es decir, tiene interés en determinado servicio, por ejemplo, de asesoramiento legal, yo voy a desplegar ese servicio si es que ella contrata conmigo para lograr su satisfacción. En ese sentido, el sujeto, tanto Atenea como mi persona, ambos somos presupuestos de la relación obligatoria. Los titulares de los intereses, que podemos ser personas naturales como que podemos ser personas jurídicas. Cuando hablamos nosotros de los objetos, estamos refiriéndonos no a los objetos concretos, no nos referimos a las cosas, servicios o abstenciones de carácter material, sino la idea, es decir, aquello que valoramos para formar el consentimiento. Atenea celebra conmigo el contrato de servicios de asesoramiento jurídico a cambio de una retribución. En este momento, yo no sé exactamente qué servicio desea ella, porque puede ser que quiera ver un proceso judicial que recién se va a aperturar más adelante. Entonces, tenemos en este instante solamente la idea del servicio que se quiere prestar, un servicio jurídico en base a mis especialidades que ella ha valorado. Igual si en este momento tenemos algo de querer comer, bueno, cada uno ya está en su casa por hoy, entonces de repente quisiera comer algo y pedirlo como un delivery, un pollo a la brasa.
Bueno, tengo la idea de aquello que quiero pedir, pero no tengo el producto en mis manos. Por tanto, cuando se forma el consenso, se forma a través de valoraciones. Por tanto, el objeto como presupuesto es esa valoración que se tiene sobre aquello que se busca obtener para poder lograr la satisfacción. Y el tercero es la causa. La causa es el propósito que tienen las partes para poder relacionarse en una relación jurídica obligatoria, para la redundancia. Consolidar esa relación jurídica obligatoria para lograr la satisfacción de los intereses mediante el dar, hacer y no hacer. Entonces, tenemos presupuestos previos a la construcción de la relación jurídica obligatoria. Luego tengo la construcción propiamente dicha de los elementos. Esto quiere decir los componentes de la relación jurídica obligatoria. Continuando con el ejemplo que tengo con la señorita delegada Atenea, podemos consolidar el contrato de servicios profesionales a cambio de una retribución. El vínculo jurídico es el nexo que existe entre ella y yo para poder desplegar las conductas comprometidas de mi parte, el hacer, de parte de ella, el dar. Ana María, por ejemplo, no podría pedirme a mí, doctor Beltrán, realice usted el servicio a mi favor, porque yo con Ana María no tengo ningún vínculo. Como tampoco yo podría decirle a Eduardo, oye Eduardo, págame por mis servicios de abogacía. Eduardo me va a decir, perdón doctor, pero yo con usted no he contratado, ¿qué servicio le voy a pagar? Por tanto, ni con Eduardo ni con Ana María podría yo consolidar el ejercicio de las prestaciones porque solamente yo he contratado con Atenea. Entonces, el vínculo, ¿por qué es importante? El vínculo jurídico es importante, número uno, porque permite el despliegue de las prestaciones entre Atenea y mi persona. En otros términos, Atenea y Jorge pueden realizar sus respectivas prestaciones porque entre nosotros dos hay un vínculo jurídico, vínculo con trascendencia o relevancia jurídica. Punto aparte, nosotros tenemos en nuestra relación consolidada un vínculo porque en este hay un motivo, hay un propósito, hay una causa, hay una razón de ser. Esa causa que estaba como presupuesto va a ser horizontal, o sea, va a ser un tema transversal, un tema que va a discurrir tanto entre la prestación, entre los presupuestos, los elementos y los requisitos. Entonces, también en la construcción de la relación jurídica obligatoria, en el vínculo yace el deber, obviamente el deber que yo debo desplegar con Atenea y Atenea para conmigo, si estamos ante una obligación de relaciones sinalagmáticas o prestaciones sinalagmáticas. Prestaciones sinalagmáticas, ese concepto. Y además también en este vínculo yace la responsabilidad. Por eso que se dice que hay dos conceptos inmersos en el vínculo jurídico, el débito y la responsabilidad. La responsabilidad es la afectación a todo el conjunto de bienes que yo tengo de libre disposición, que conforman mi patrimonio. Una corrección que quiero hacer a las presentaciones hechas por ustedes es que algunos le pusieron a la patrimonialidad la definición del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes conocidos que tiene un sujeto y del cual éste puede hacer libre disposición. La patrimonialidad es la posibilidad que tienen los bienes de ser intercambiados económicamente. Bien, la patrimonialidad es la posibilidad que tienen los bienes de ser intercambiados económicamente. No es igual que el patrimonio.
Lo corrijo como una retroalimentación porque es lo que se dijo. Ahora, la patrimonialidad pasa por dos momentos, como lo expliqué en la primera clase. Pasa por el quid, la esencia, pasa por el quantum, la asignación de valor, que puede ser subjetiva, personal, u objetiva, de mercado. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a la relación jurídica obligatoria a nivel de construcción, tenemos vínculo, tenemos la prestación. ¿En qué consiste la prestación? La prestación es el comportamiento comprometido, la conducta comprometida por el sujeto deudor con el propósito de lograr la satisfacción del interés del sujeto acreedor. La prestación en una relación jurídica obligatoria de prestaciones recíprocas, la prestación tiene prestación y tiene contraprestación. La contraprestación, como su nombre lo dice, es aquella conducta que despliega el sujeto contraparte, es la conducta que despliega la contraparte con el propósito de lograr la satisfacción del interés de quien es el deudor. En otros términos, en el ejemplo que yo tenía para con su compañera Atenea, yo soy el deudor del servicio de abogacía y Atenea es la acreedora, pero a su vez Atenea es el deudor del precio, perdón, de la retribución, y yo soy el acreedor de la retribución. Entonces, tenemos nosotros prestación. La prestación que puede ser de dar, que puede ser de hacer, que puede ser de no hacer. Una prestación que será determinada porque tiene que estar plenamente identificado en qué consiste el desarrollo de la conducta del sujeto deudor, determinada, determinable, que se refiere a lo que puede lograr ser determinado de manera posterior. En otros términos, existen relaciones jurídicas obligatorias donde las prestaciones están plenamente identificadas y se sabe en qué consiste la prestación, pero existen relaciones jurídicas obligatorias donde la prestación está determinada solo por especie y cantidad. Por ejemplo, en las obligaciones de dar bienes inciertos. Tenemos obligaciones de dar bienes ciertos plenamente determinadas, las conductas que se tienen que desplegar, y obligaciones de dar bienes inciertos, que son en realidad bienes que solamente están determinados por especie y cantidad, y lo que restaría es definir la calidad mediante un acto de elección. Entonces, tenemos nosotros prestación, vínculo, prestación, objeto. El objeto, a diferencia del presupuesto, que era la idea que tenemos respecto de los bienes, ahora tenemos el objeto como contenido, como elemento. Ese objeto como elemento viene a ser aquello que se da la cosa, se da un derecho. Claro, el derecho es inmaterial, se da mediante documentos. Se hace un servicio, se abstiene el sujeto mediante un no hacer. Entonces, recuerden ustedes un poco sus conocimientos del lenguaje, ¿no? Cuando en la universidad, antes de ingresar a la universidad, se hablaba del objeto directo, ¿se acuerdan? En el predicado, el verbo y el objeto directo. ¿Qué es lo que se da? Se da el automóvil plenamente identificado. Ese objeto viene a ser aquello que va a ser materia de la prestación. ¿Qué es lo que se hace? Se hace el servicio de asesoría jurídica por parte del profesor Jorge Beltrán Pacheco. El servicio estaría plenamente identificado
como el objeto de aquella prestación que se está brindando. ¿Qué es lo que no se hace? No se hace la abstención, no se realiza aquello que se busca evitar. Entonces tenemos vínculo, prestación, objeto, interés. El interés es el juicio de valor. Es el juicio de valor que tienen los sujetos respecto de los bienes. Un juicio de valor, ojo, el interés puede ser de tres tipos. Puede hablarse del interés particular, o también conocido como interés personal. Podemos hablar de interés típico y podemos hablar de interés causalizado. El interés particular es aquel que tenemos cada uno de nosotros de manera interna. No necesariamente lo exteriorizamos. Yo no sé por qué está Atenea en el curso de obligaciones. Debo entender que está porque quiere aprender obligaciones para poder desarrollar su carrera. Yo no sé por qué está Marco Antonio en el curso de obligaciones. Debo suponer que es el mismo propósito. Pero de repente Marco Antonio está en el curso de obligaciones porque la chica que le gusta está llevando el curso. No sé, estoy especulando, ¿no? Por tanto, estamos nosotros hablando de aquello que es la motivación en el plano interno del individuo, interés particular. Mientras que el interés típico es el interés que normalmente los sujetos tienen en esas relaciones jurídicas obligatorias. Es lo que regular o normalmente tienen los sujetos en esas relaciones jurídicas obligatorias. El interés típico, el interés particular. Pero cuando el interés particular se convierte en un interés especial en la relación jurídica obligatoria, tenemos entonces un interés causalizado. Tenemos un interés causalizado. Bien. ¿Qué significa el interés causalizado? El interés causalizado viene a ser el propósito compartido por aquellos sujetos que forman parte de la relación jurídica obligatoria. Por ejemplo, estábamos en el caso en el cual Atenea había contratado mis servicios. En ese caso, cuando hablamos de la relación jurídica obligatoria, en el ejemplo brindado, puede ser que Atenea quiere que se brinde un asesoramiento en materia legal porque ella quiere lograr recuperar un inmueble que su familia perdió. Entonces, tenemos nosotros intereses privados, internos, intereses que regularmente podemos tener, intereses causalizados, que ya son intereses que del plano privado han pasado al plano compartido entre los sujetos, convirtiéndose en la causa de la obligación. De ahí su nombre, interés causalizado, porque se convierten en la causa de la obligación. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante, el interés típico consiste en poder lograr comprar la comida, adquirir la comida, obtener aquello que yo estoy buscando en el restaurante. Voy a un restaurante porque yo quiero lograr mi satisfacción mediante el probar el alimento que deseo adquirir en ese restaurante a cambio de un precio que estoy pagando. Pero si yo voy a un restaurante con el propósito de lograr, no sé, celebrar el cumpleaños de un ser querido, ya no es únicamente el ir, consumir, sino ir y tener un ambiente propicio para la celebración de cumpleaños o la celebración que tiene el familiar al cual yo he convocado. Entonces, tenemos nosotros intereses que siendo inicialmente privados,
particulares se han convertido en intereses de carácter causalizado. Interés típico, interés causalizado, interés particular. Entonces tenemos vínculo, prestación, objeto, interés y finalmente tenemos las situaciones jurídicas de los sujetos en la relación jurídica obligatoria. Aquellos sujetos que se encuentran en la relación jurídica obligatoria tienen no solamente situaciones de ventaja, sino también tienen situaciones de desventaja. Esto quiere decir que, por ejemplo, el sujeto deudor no solamente tiene deberes, sino también tiene derechos. Ya lo habíamos conversado en la clase. El sujeto acreedor no solamente tiene derechos, también tiene cargas. También ya lo habíamos conversado en clase. Por tanto, la relación jurídica obligatoria es una relación compleja. Es una relación compleja porque tiene situaciones jurídicas no únicamente de puro deber, no únicamente de puro derecho, sino de deber y derecho, de derecho y cargas. Entonces, situaciones jurídicas diversas en la posición del sujeto deudor y en la posición del sujeto acreedor. Punto aparte. Entonces, tenemos nosotros vínculo, sujetos, prestación, interés y situaciones jurídicas tanto del sujeto deudor como del sujeto acreedor. Cuando hacemos referencia finalmente a los requisitos, supuestos, elementos y requisitos, los requisitos pueden ser los siguientes: sujetos con legitimidad, siendo Atenea la titular de la posición de contratante para con mis servicios, ella la que está recurriendo a contratar en este contrato de prestación de servicios, específicamente locación de servicios, lo que yo voy a darle como asesoramiento jurídico, entonces ella es legitimada, ella es la titular de su posición contratante en el contrato de locación de servicios, reitero, que hemos celebrado. Y yo voy a ser la titular, ¿no? El titular de la situación jurídica subjetiva de prestador del servicio, de locador, en el contrato que hemos celebrado. Y ella, como beneficiaria del servicio, y yo, como beneficiario de la retribución, vamos a brindar cada uno de nosotros vamos a tener cada uno de nosotros nuestras situaciones jurídicas en el contrato celebrado. Por tanto, somos legítimos titulares de las situaciones jurídicas que tenemos, tanto Atenea como yo, deudora, acreedor, acreedor, deudor, acreedor, deudor, acreedor. ¿Por qué? Porque estamos en un contrato donde van a haber obligaciones con prestaciones recíprocas. Cuando hablamos de la prestación, ya lo dije, la prestación es la conducta comprometida por el sujeto deudor de dar, hacer y no hacer, y esta conducta es una determinada, es una conducta posible, y por otro lado, la prestación también dice debe tener un alcance patrimonial, pero en realidad el contenido patrimonial no está en la prestación, está en el objeto. El bien debe estar determinado, el bien debe ser posible, pero no estamos hablando, y allí tengo que también corregir la legislación, no estamos hablando de los requisitos del artículo 140 del Código Civil peruano. Estamos hablando no de la posibilidad originaria, sino estamos hablando de la posibilidad que se debe mantener luego de la celebración del contrato a lo largo de la ejecución del servicio prestado. Lo que significa que el sujeto deudor, en este caso concreto, tiene que desplegar un comportamiento el cual tiene que estar determinado, debe ser posible, debe tener contenido patrimonial, el objeto que es el servicio tiene que estar también especificado, tiene que no incurrir en una imposibilidad sobreviniente y tiene que tener patrimonialidad. En realidad, como uno es continente y el otro es el contenido, la prestación es la conducta que despliegas y el objeto es aquello sobre lo que recae la conducta, coinciden en la determinación
coinciden en la posibilidad, coinciden en la patrimonialidad. En el interés tenemos juridicidad. La juridicidad del interés es, primero, trascendencia, que el interés sea susceptible de protección jurídica. En segundo lugar, el interés tiene que ser compatible con el ordenamiento jurídico. En otros términos, no debe ser vulnerativo de las normas del orden público y de buenas costumbres, normas imperativas o prohibitivas del sistema legal. Y además, el interés deben los sujetos haberse sometido a la tutela jurisdiccional para la protección de sus intereses. Y en lo que concierne a ver, ya hablé del vínculo. El vínculo debe ser efectivo, bueno, el vínculo debe ser eficaz, vigente. La prestación debe ser determinada, posible. El objeto debe ser determinado, posible y con contenido patrimonial. Los sujetos deben tener legitimidad. Y finalmente, el interés tiene que tener juridicidad, ¿no? Esa es toda la construcción de la relación jurídica obligatoria. Ya para la próxima sesión estaremos ingresando propiamente a la obligación con prestación de dar. Ya cerramos el capítulo de aspectos generales, ya hemos hablado de lo que son los conceptos previos, ya hemos hablado de cuál es la noción de obligación, ya hemos hablado de cuál es la estructura de la relación jurídica obligatoria. Para la próxima clase, el producto académico tiene que estar relacionado, el producto académico se relaciona con la obligación con prestación de dar. ¿Qué tenemos que ver? Definición de obligación con prestación de dar, manifestaciones de la obligación con prestación de dar y situaciones jurídicas en la obligación con prestación de dar. Adelante, Matías, con tu pregunta, por favor. Sí, profesor, una pregunta. ¿Qué pasaría con cuando un contrato se desnaturaliza? Como dije en mi ejemplo, en un contrato de relación laboral, cuando, por ejemplo, Matías, es que este tema no es propio del derecho civil. No existe desnaturalización de contrato, existe determinación de la naturaleza del contrato. O sea, en otras palabras, tú puedes referirte a un contrato como si este fuese una locación de servicios, pero haciendo la indagación real del contrato, verificando sus elementos y alcances, puedes descubrir que el contrato es laboral. En ese sentido, no es que tú tengas contratos desnaturalizados, sino que tú identificas la naturaleza del contrato. Y en ese caso estás hablando de un contrato que originalmente las partes le dieron una imagen, una naturaleza que no le correspondía. Ya veo, muchas gracias. ¿Bien? No, a ti, Matías. Bueno, les agradezco. En esta oportunidad hemos empezado con las intervenciones de ustedes. Hemos reforzado lo correspondiente a lo que es la estructura de la relación jurídica obligatoria, presupuesto, elemento y requisito. Hemos puesto énfasis en lo que concierne a cada uno de los aspectos y hemos asignado la tarea para que todos ustedes puedan colocarla en el sistema y definido la próxima labor que vamos a desplegar en la próxima semana. Así que hasta aquí vamos a llegar, siendo las 9:40 de la noche, salvo que hayan algunas preguntas. Con todo placer de responder. Marco y luego Atenea. Marco. Sí, doctor, una consulta con respecto a lo que el compañero Matías estaba mencionando. Claro, no está articulado en el artículo 1351, ¿no? La naturaleza del contrato, que es lo que confiere, ¿no? Bueno, al no cumplirse, por ejemplo, un contrato de locación de servicios, bueno, por eso también es importante que mi grupo también exponga, porque el hecho de que una relación contractual, en este caso, debería cumplirse los requisitos, ¿no? De la creación o regulación, ¿no? Por ejemplo, en la casación que nosotros vimos, era sobre un contrato de un director técnico. Seguramente usted lo haya conocido desde el año 2002, el director técnico del Deportivo Huanca, el apodado Chepe Torres, el cual sobre un contrato verbal, ¿no? Y eso también responde a una pregunta del reto que usted nos hizo, sobre si el contrato debe quedar solamente verbalizado o debe ser materializado en hojas, ¿no? Prácticamente en escrito, ¿no? Y prácticamente respondería de alguna forma a esa pregunta, porque
se lleva a una casación porque la primera sala, en la instancia anterior, no llegan o hacen una mala interpretación del artículo 1351, ¿no? Sobre que debería estar también escrito, ¿no? O oficializado en papel y no solamente verbalizado. Y se lleva a otra instancia de una casación donde sí se remite a que sí debería haber, si bien es cierto, debería estar materializado, pero eso no quita de lado de que haya una relación contractual o un vínculo, ¿no? Entre las partes, porque hay un consensualismo también de las partes de generar el contrato. Ahora, por otro caso, justamente en la resolución, o sea, se resuelve al final que no se le va a devolver porque el director técnico era contratado por un mes, pero se va en el primer partido, o sea, la primera semana del contrato. Entonces, lo que la Sala Superior de la Corte Suprema falla es que menciona que no se le va a devolver tal cual el primer mes pagado, o sea, $5,000, sino una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Mi pregunta iba, si es que, o sea, ellos mencionan que obviamente anteriormente o sea, se configura el contrato y desde ahí parte, ¿no? O sea, si la persona ha fallado el contrato o ha realizado mal las acciones no conforme al contrato, no tiene nada que ver con la relación primaria, o sea, la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, por ahí que creo que falla directamente en el hecho de que no se le va a devolver completamente los $5,000, sino solamente la indemnización, ¿no? Y eso es lo que no entiendo, porque si una persona no realiza fielmente, ¿no? lo estipulado en un contrato, porque solamente se le tiene que dar la indemnización, ¿no? Eso es lo que falla la Sala Suprema, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que sucede esto? Y definitivamente, ¿por qué no se le debe dar todo completo el dinero, ¿no? Sino simplemente la indemnización? A ver, mi estimado Marco, claramente para poder yo dar una respuesta mucho más detenida de lo que concierne al caso que tú me estás narrando, debo estudiarlo, porque tú me estás hablando de cómo es que se resolvió finalmente el expediente. Y para poder resolver el expediente hay que conocer las pruebas. Es muy probable que lo que tú me estás narrando de hechos que pueden estar para ti entendidos, así como para todo el club de jurisprudencia, capaz no fueron acreditados de manera adecuada. Entonces, existe primero que hay que entender que el contrato no es sinónimo de un documento. El contrato puede demostrarse a través de un documento, será necesario el documento si es la forma solemne, pero puede celebrarse hasta por WhatsApp o por mensajes de texto o por videollamada o por una llamada o por una servilleta. Puede darse muchas maneras de lograr exteriorizar el mensaje, pero si tú no logras tener los elementos acreditativos, los alcances de las obligaciones, ni tampoco logras entender o comprender cuáles son finalmente aquello que fue comprometido, entonces, ¿cómo puedes reclamarlo? De repente yo puedo decir, sí, me debes 20,000 soles, pero solamente tengo un voucher por 5,000 soles y los otros 15,000 no tengo nada como acreditarlo. ¿Cuánto me va a dar el juez? ¿20,000 o 5,000 nada más? El juez solamente me va a dar la razón sobre aquello que está acreditado. ¿Me dejo entender? Entonces tendríamos que ver el caso concreto para poder ver qué elementos han probado y de esa manera comprender el alcance de este caso, si es que se resolvió adecuadamente o se resolvió por debajo de aquello que era materia de la relación obligatoria, ¿no? Antes de darle la palabra a Atenea, nuestra distinguida delegada, quería precisarles la universidad, como todos ustedes muy bien saben, propicia año a año lo que se conoce como la ayudantía de cátedra. Es un concurso donde se presentan diversos estudiantes que tienen un rendimiento académico destacado con el propósito de poder ser los asistentes en diversos cursos. Entonces, en esta oportunidad tengo el placer de informarles que en el caso del curso de Derecho de las Obligaciones, mediante resolución de canal 000-814-2024 de nuestra facultad de fecha 11 de abril de 2024, se declaró
en este caso ganador de la ayudantía de cátedra a Roy Espinosa Valdivia, quien obtuvo en su evaluación la nota 18,50. Por tanto, me es importante presentarlo. Él va a ser nuestro ayudante de cátedra por resolución de canal, muy aparte del apoyo que quien me ayuda ya como egresado en este curso. Y felicito a Roy, le doy la bienvenida, lo presento ante todos ustedes para que pueda él hacer uso de la palabra unos minutos y esperando pues que sea grata su presencia en este curso y que pueda ayudar de la mejor manera en los logros de los objetivos académicos del curso. Roy, adelante. Sí, buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Roy Espinosa Valdivia. Soy de la base 19. También soy miembro del taller de Derecho Civil José León Baraya. Y bueno, en esta oportunidad voy a acompañar al profesor Jorge Beltrán en el curso de obligaciones, profesor con quien yo también llevé el curso. Y bueno, es muy claro y evidente que el profesor dicta el curso de manera correcta y idónea. Por esa razón también lo elegí. Así que espero a todos en general, chicos, poder ayudarlos de la mejor forma posible. Yo en cierta forma también ya tengo práctica porque trabajo en un estudio jurídico de abogados hace como 2 años, así que podría absolverlos o en todo caso apoyarlos en alguna duda o consulta, tal vez en cómo ver un tema. Así que no duden en preguntarme en algunas cuestiones que pueda ayudarles. Claro está que el profesor acá es la máxima autoridad para dar respuesta también a este tipo de preguntas, pero yo soy un puente que va a tratar de facilitar esta labor. No, muchas gracias, profesor, por las felicitaciones y bueno, muchas gracias con todos por estar aquí presentes. Gracias. Gracias, Roy. Él ya está ingresado en el WhatsApp del curso, así que pueden también trasladar preguntas a él cuando lo crean conveniente. Roy, Atenea es nuestra delegada. Ella puede también tener el contacto contigo para lo que concierne a las coordinaciones académicas, aparte de que ya Atenea sabe que conmigo puede tener un tracto directo sin ningún problema. Y de paso, aprovechando la presencia de Chemita. Chema, ¿estás por allí? Sí, doctor, ¿qué José tal? Buenas María, noches. ¿cómo estás, José María? Bueno, José María ya es un viejo conocido, no es que sea viejo, no, sino es un viejo conocido de mi curso de obligaciones. También fue el jefe de práctica de Roy cuando llevó obligaciones, así que Chemita ya me ayuda a mí en ambas cátedras, tanto en contratos especiales como en obligaciones, y yo no dudo que próximamente será profesor de nuestra casa de estudios ya titular, pero él está ahorita abocado a su tesis, espero vea la luz pronto. José María. No, gracias, doctor, por esas palabras. Me sumo a lo que dice Roy. Lo conozco, sé que tiene un excelente perfil académico. Tanto mi persona como él estamos prestos para apoyar, digamos, a cualquier duda que tengan y todo ello. Ya coordinaremos con el doctor, o seguramente el doctor les va a comunicar cuando tengamos clases prácticas. Y bueno, ahí vamos a ir viendo también el tema de los controles y todo ello. Estamos prestos para apoyar y sobre todo seguir esa línea, ¿no? Brindar el soporte práctico y académico para que en un curso tan importante como es obligaciones, ustedes hagan, digamos, todos los conocimientos, digamos, a profundidad, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Roy. Gracias, Chema. Gracias, Roy. Atenea, adelante. Sí, doctor. ¿Podría por favor repetir de nuevo el tema que toca la próxima semana para poder escribirlo y así poder mandarlo al grupo? Por supuesto, por supuesto. Ya la próxima semana estamos entrando a las obligaciones con prestación de dar. Y lo que me gustaría que en esta oportunidad evalúen es noción de obligación con prestación de dar, manifestaciones de la obligación con prestación de dar y las situaciones jurídicas de los sujetos deudor y acreedor en las obligaciones con prestación de dar. Ya para la siguiente semana veremos las contingencias. Entiéndase
la denominada concurrencia de acreedores, la teoría del riesgo entre las obligaciones sinalagmáticas y las obligaciones de dar bienes inciertos. Eso es ya de aquí a 2 semanas. ¿Bien? Y bueno, no puedo tomar todavía asistencia. Yo quería volver a entrar al Zoom y encontrar la lista de ustedes y no lo he encontrado. No sé si de repente yo puedo dar un paso allí. Ya hablé con la facultad, que de repente tengo que registrar algo para que salga toda la lista. Porque yo antes, en años pasados, miren, ya tengo casi 24 años en San Marcos. No, exageré. El año 2000. Claro, 24 años. 24 años en San Marcos. Y ya estaba en los cursos siempre en el Zoom. No, yo normalmente ya tenía todo listo, pero voy a verificar ese dato porque no están saliendo el listado para llamar la asistencia. Tengo el listado de ustedes como alumnos, pero no el listado para llamar a asistencia. Bien, por lo pronto todos están presentes. Los que estén aquí y los que estén en el concierto de Maná. Todos están presentes. Bien, perfecto. Entonces, hasta acá llegamos. Cuídense bastante. Disfruten de estar en casa. Por fin pueden cenar tranquilos y no estar con todo el trajín de distancias. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Atenea, sí, antes que nos retiremos. Ah, sí, justamente Atenea, estaba... Sí, escuchamos. yo justamente estaba hablando sobre la asistencia, sino que había hecho por si acaso un... Atenea, ¿algo más que agregar? Ah, disculpa, ¿se me escucha? ¿No? ¿No se me escucha? ¿Qué pasa? ¿Se me está escuchando o no se me está escuchando ya? Sí, se lo escucha, profesor. ¿Se me escucha? A los dos se les escucha, a los dos. Doctora, los dos. Sí se escucha entonces. Ah, ya, con respecto a la asistencia, sino que... Ah, muy bien. Un Excel Ya, sí. para que usted llame al nombre Te por has nombre. creado un formulario de Google Excel aparte para que a partir de ese formulario de Google pueda llamarlos y así marcar su asistencia mientras que todavía... Creo que estamos en destiempo. A esta hora ya comienza a fallar los equipos. Ya, excelente. Atenea, házmelo llegar. Yo voy a marcar la asistencia de esa manera. También podemos crear un formulario de Google donde llenen los datos y eso se traslada al Excel. También las dos formas. Bien, pero prometo que para la próxima sesión ya debe estar esto resuelto. Bien, creo que cuando ya se está llegando a las 10 de la noche ya comienzan los desfases de tiempo. Me escuchan a mí, se confunde con Atenea como segunda voz y al final estamos teniendo todo un conjunto de voces. Creo que estamos con el internet en destiempo, ¿no? Atenea. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Carla, ¿me escuchas a mí? Atenea, ¿a quién escuchas? Sí. Escuchan a los dos, profesor. Yo los escucho a los dos. Los Yo dos. también escucho. Creo que ya no me están escuchando. Sí, te le estoy escuchando, doctor. Sí se le escucha, doctor, a los dos, a usted y a Atenea.
le decía que hay un desfase de tiempos. Yo hablo, pero siento que ustedes no me escuchan al mismo tiempo que yo hablo. Y no sé por qué. Bien. Atenea ya me dijo que tiene una lista Excel de asistentes. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar capturas de pantalla acá de los que han venido a la asistencia de hoy. Bien, captura de pantalla. La señorita delegada también tomé la captura de pantalla. Bien, de captura de pantalla para poder tener la lista de hoy. Han venido 31 personas, menos Chemita y menos Roy, 29. Así que sería bueno tener esa captura de pantalla de los que han venido a la sesión. Bueno, nos vemos, me despido, cuídense. Antes que se venga el apagón, ahorita viene el apagón. Cuídense. Chao, profesor. Buenas noches. Chao, compañeros. Chao. Profesor, Asistentes. Hasta luego. Gracias, Roy. Gracias, Chemita.